Moxa fue, durante décadas, una de las empresas más importantes del sur bonaerense. Pero detrás de sus líneas históricas, crecía una crisis que terminaría derrumbándolo todo. Mira esta historia. Moxa fue, durante décadas, una de las empresas de colectivos más importantes del sur del Gran Buenos Aires. Sus líneas históricas, como la 159, 219, 300, 372, 584, 603 y 619, conectaban diariamente Quilmes, Florencio Varela, Berazategui y distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires, convirtiéndose en una pieza fundamental para la movilidad de miles de trabajadores, estudiantes y familias. Durante muchos años, hablar de Moxa era hablar de una empresa tradicional, con identidad propia, fuerte presencia territorial y una enorme importancia dentro del sistema de transporte bonaerense. A diferencia de otros grandes grupos empresarios, Moxa nunca se caracterizó por transmitir una imagen moderna o lujosa. Sin embargo, sí logró construir algo que muchas compañías perdieron con el paso del tiempo: personalidad. Sus colectivos Metalpar, Masterfer o Ugarte formaban parte del paisaje urbano del sur bonaerense y, para muchos pasajeros y aficionados al transporte, la empresa representaba una identidad clásica, popular y reconocible. Las líneas de Moxa no solamente trasladaban personas, sino que también formaban parte de la vida cotidiana y de la memoria colectiva de distintos barrios del conurbano. No obstante, con el paso de los años, aquella imagen comenzó a deteriorarse lentamente. Mientras otros grupos empresarios renovaban flotas completas, incorporaban nuevas tecnologías y mejoraban la frecuencia de sus servicios, Moxa parecía quedar detenida en otra etapa del transporte argentino. Las primeras señales de desgaste comenzaron a notarse en el estado de las unidades, en las demoras constantes y en la irregularidad operativa de muchas líneas. Para numerosos pasajeros, esperar un colectivo de Moxa dejó de ser una rutina confiable y comenzó a transformarse en una incertidumbre diaria. La situación se agravó todavía más a partir de 2024. La crisis económica argentina impactó fuertemente sobre el transporte público y muchas empresas históricas comenzaron a mostrar dificultades para sostener sus operaciones. El aumento del combustible, el precio de los repuestos, la inflación y los retrasos en el pago de subsidios estatales afectaron directamente el funcionamiento de Moxa. En mayo de ese año, choferes nucleados en la UTA realizaron asambleas y retenciones de tareas reclamando salarios adeudados y denunciando atrasos permanentes en los pagos. Las líneas 22, 159, 219, 300, 500, 584 y 603 comenzaron a operar de manera reducida y los pasajeros empezaron a percibir una caída cada vez más evidente en la calidad del servicio. Con el correr de los meses, el conflicto dejó de ser un problema aislado y pasó a convertirse en una crisis. La empresa empezó a perder progresivamente la confianza de los usuarios. Muchos choferes denunciaban que cobraban los salarios en cuotas, mientras otros afirmaban que ni siquiera percibían el sueldo completo. Paralelamente, las unidades continuaban circulando con problemas mecánicos cada vez más visibles, generando una sensación creciente de deterioro y abandono. El punto más crítico llegó en diciembre de 2025. El 9 de diciembre, los choferes de Moxa iniciaron un paro total reclamando el pago completo de salarios adeudados. Las líneas 159, 219, 300, 372, 584, 603 y 619 quedaron completamente paralizadas. El gremio denunció públicamente que numerosos trabajadores apenas habían cobrado una parte mínima de sus haberes y responsabilizó directamente a la empresa por la situación. Mientras tanto, Moxa argumentaba retrasos en el pago de subsidios estatales y dificultades económicas para sostener el servicio. Sin embargo, la crisis todavía no había alcanzado su punto máximo. Pocos días después,
La situación volvió a agravarse alrededor de una de las líneas más emblemáticas del conurbano bonaerense, la 148. Operada históricamente por el Nuevo Halcón, dentro del mismo grupo empresario, la línea inició una huelga debido al incumplimiento en el pago de aguinaldos, viáticos y salarios. El 30 de diciembre de 2025, los trabajadores de Moxa decidieron sumarse a la protesta y el paro se expandió a prácticamente todo el grupo empresario. Las líneas 22, 148, 159, 219, 300, 372, 502, 584, 603 y 619 dejaron de funcionar casi por completo, generando uno de los colapsos de transporte más importantes registrados en el sur del conurbano durante los últimos años. Las imágenes de aquellos días reflejaban una situación extremadamente crítica. Terminales vacías, colectivos detenidos durante horas, portones cerrados, choferes bloqueando accesos y pasajeros caminando kilómetros para intentar conseguir otro medio de transporte. En numerosos barrios del sur bonaerense se volvió habitual observar largas filas de personas esperando colectivos que nunca llegaban. La línea 148, históricamente considerada una de las más importantes de la región, pasó de ser símbolo de conectividad y movimiento a representar el deterioro total de una empresa que parecía desmoronarse frente a los ojos de pasajeros y trabajadores. En medio de ese escenario comenzaron además los rumores sobre posibles ventas y absorciones por parte de grandes grupos empresarios. El nombre de Dota empezó a circular con fuerza dentro del ambiente del transporte y muchos comenzaron a especular sobre el futuro de las líneas pertenecientes a Moxa. Finalmente, en marzo de 2026, se confirmó uno de los golpes más duros para la empresa. La operadora de la línea 148 fue declarada formalmente en quiebra. A partir de ese momento comenzaron negociaciones para repartir la operación entre grupos más grandes, principalmente Dota y Misión Buenos Aires, mientras el Estado intentaba reorganizar parte de los servicios para evitar un colapso todavía mayor. La caída del Nuevo Halcón terminó funcionando como una advertencia para todo el sistema de transporte argentino. Una empresa histórica desaparecía lentamente mientras otras compañías más grandes avanzaban ocupando sus recorridos y absorbiendo trabajadores. Muchos choferes denunciaron que las empresas entrantes solamente aceptaban parte del personal y que todavía existían importantes deudas salariales acumuladas durante meses. Todo esto dejó expuesto un problema mucho más profundo que la crisis de una sola empresa. Moxa terminó convirtiéndose en el reflejo de la transformación completa del transporte público en el AMBA. Empresas históricas, familiares y tradicionales comenzaron a desaparecer o quedar debilitadas frente a grupos gigantes con mayor capacidad económica y política. Mientras algunos conglomerados empresariales crecían cada vez más, compañías históricas del conurbano luchaban por sobrevivir con flotas envejecidas, subsidios insuficientes y costos imposibles de sostener. Actualmente, Moxa continúa funcionando parcialmente y todavía mantiene presencia en distintas zonas del sur bonaerense. Sin embargo, la empresa ya no transmite la misma estabilidad ni la misma confianza que supo tener durante décadas. Para muchos pasajeros quedó atrapada entre la nostalgia de lo que alguna vez fue y una crisis que parece no terminar nunca. Y, quizás, ese sea el aspecto más fuerte de toda esta historia. Observar cómo una empresa que durante años representó al transporte del sur bonaerense terminó convirtiéndose en uno de los ejemplos más claros del deterioro estructural del sistema de colectivos argentino. Pero el video no puede terminar sin hablar de otra empresa clave dentro de toda esta historia, Transporte San Juan Bautista. Porque, mientras Moxa atravesaba conflictos salariales, paros constantes y un deterioro operativo cada vez más visible, San Juan Bautista comenzaba a desmoronarse prácticamente al mismo tiempo, convirtiéndose en otro símbolo de la crisis del transporte en el sur bonaerense. Durante años, San Juan Bautista controló gran parte del transporte comunal de Florencio Varela mediante líneas fundamentales como la 500, 503, 506, 507, 508, 509, 511 y 512.
La empresa, vinculada directamente al grupo Moxa, llegó a tener una presencia enorme dentro del distrito y, para miles de vecinos, sus colectivos eran prácticamente la única forma de conexión entre distintos barrios, estaciones y centros comerciales. Eso hizo que cualquier problema operativo afectara directamente la vida cotidiana de una enorme cantidad de personas. Sin embargo, con el avance de la crisis económica y financiera, comenzaron a aparecer los mismos problemas que ya golpeaban a Moxa y el Nuevo Halcón. Frecuencias reducidas, colectivos en mal estado, choferes denunciando salarios impagos y pasajeros esperando durante horas se volvieron escenas habituales dentro de Florencio Varela. La situación llegó a un punto tan crítico que el municipio terminó declarando el estado de emergencia del transporte público durante 2026. Y ahí ocurrió uno de los golpes más duros para todo el grupo empresario. En febrero de 2026, el intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, decidió revocar oficialmente la concesión de Transporte San Juan Bautista mediante el decreto 285-26. La medida afectó directamente a las líneas comunales operadas por la empresa y estuvo motivada por reiterados incumplimientos, interrupciones constantes del servicio, problemas de seguridad y graves deficiencias operativas. Según informes municipales, muchas unidades superaban incluso la antigüedad máxima permitida y decenas de colectivos presentaban fallas mecánicas importantes. Las imágenes de esos días mostraban el nivel de caos que atravesaba el transporte del distrito. Colectivos cruzados bloqueando accesos, terminales colapsadas, choferes protestando frente a las cabeceras y miles de pasajeros sin saber cómo volver a sus casas. La línea 500 terminó convirtiéndose en uno de los casos más representativos del conflicto, con unidades paralizadas y recorridos completamente alterados. Finalmente, el municipio avanzó con el traspaso de las líneas hacia otras empresas para intentar normalizar el servicio. Algunas quedaron en manos de Microómnibus Primera Junta, otras fueron absorbidas por San Vicente y también participaron compañías como La Colorada. Mientras tanto, grupos más grandes comenzaban lentamente a ocupar el espacio que durante años había pertenecido al universo Moxa. Y quizás ahí aparece la imagen más fuerte de toda esta historia. Porque durante muchísimo tiempo Moxa, el Nuevo Halcón y San Juan Bautista parecían empresas imposibles de caer dentro del sur del conurbano. Dominaban recorridos históricos, movían miles de pasajeros por día y tenían una presencia enorme en Quilmes, Berazategui y Florencio Varela. Pero, en apenas unos años, comenzaron a perder líneas, estabilidad, colectivos y poder. Primero llegaron las demoras. Después los salarios impagos. Más tarde los paros. Luego la quiebra de la 148. Y finalmente la caída de San Juan Bautista. Por eso, la crisis de Moxa no puede entenderse solamente como el problema de una empresa. En realidad, representa el derrumbe progresivo de todo un modelo histórico del transporte bonaerense. Un modelo donde todavía existían compañías con identidad propia, recorridos tradicionales y cierta conexión con los barrios donde nacieron. Hoy, muchas de esas empresas sobreviven apenas, mientras otras desaparecen lentamente absorbidas por grandes grupos empresarios que concentran cada vez más líneas dentro del AMBA. Y, quizás, esa sea la verdadera dimensión de esta historia. ¿Qué piensan de Moxa? ¿Creen que todavía puede salvarse o ya no tiene vuelta atrás? Déjenlo en los comentarios. Y también díganme qué otra empresa de colectivos quieren que traiga al canal para hablar de su historia, sus problemas y su situación actual. Gracias de verdad por todo el apoyo que le están dando al canal. Ya somos más de 2000 suscriptores y eso es una locura. No se olviden de compartir, comentar y suscribirse. Nos vemos en el próximo video.